Sí, sí se puede visualizar. Gracias, Noelia. Bien, vamos a dar inicio a la masterclass que tenemos programada para el día de hoy. Cuando coordinamos con Juan para poder hacer la programación de una clase que se pueda copiar en una temática del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en una hora, en realidad se hacía un tanto complejo poder modelar este tema, ¿no? Hemos tratado de incluir alguna temática general que permita que se pueda contextualizar cuál es la realidad del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, un breve diagnóstico de cómo se encuentra esta área y el servicio civil en el país, para luego también dar algunos alcances en relación a esta área, ¿no? Al área de recursos humanos. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. La temática general se ha distribuido de esta manera. Tenemos una base teórica en lo que refiere al sector público y el servicio civil, el contexto que les comentaba sobre un diagnóstico y actualidad, y lo que refiere a gestión de recursos humanos sobre los alcances y el rol de la Oficina de Recursos Humanos propiamente. Bien, dando inicio, en lo que refiere al sector público y el servicio civil, para no entrar en tanto detalle, hemos tratado de acopiar aquí la temática básica, que estoy seguro todos los presentes conocemos, en relación a cómo se estructura en nuestro Estado, ¿no? Y cuál es la normativa asociada a los sistemas administrativos, básicamente, y el contexto del servicio civil que les comentaba. En el primer espacio, vamos a hablar de lo que son los roles y funciones del Estado. Vamos a ubicar en el segundo tema el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y luego vamos a abordar también la importancia de esta oficina dentro del servicio civil en el país, ¿no? Para cerrar con el sistema administrativo de gestión de recursos humanos y poder entender ese contexto de lo que procuramos. Esperamos hacerlo en una hora sin correr tanto. Voy a tratar de ser sucinto en la temática, y conforme vayan teniendo alguna duda, vayan tomando nota o puedan hacerlas llegar a partir del chat, de forma tal que al término del desarrollo del tema podamos abordar aquellas consultas y ayudarles con la absolución correspondiente, ¿no? En lo que refiere primero a la estructura del Estado peruano, bueno, nosotros tenemos una idea básica formada desde el colegio seguramente, luego en formación universitaria y obviamente en el desarrollo profesional de lo que es el Estado. Me interesa allí, más allá de los conceptos, recordar esta división que tenemos para el Estado como tal, ¿no? La división horizontal y vertical, de la que todos también segura de una o de otra forma hemos escuchado o conocemos, ¿no? La división horizontal que se corresponde con la división de poderes, en tanto que la división vertical atiende a la división por niveles de gobierno. Dentro de la primera división, los tres poderes conocidos que nuestro Estado reconoce dentro de su estructura son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, donde cada uno tiene una temática muy propia, asociada, que permite su independencia y obviamente la separación y el equilibrio que debería de existir entre cada uno de estos tres poderes, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, hablamos de la aplicación de la normativa y la conducción de la acción del gobierno. El Poder Legislativo conocemos todos que es el que se encarga de la dación de las normas, en tanto que el Poder Judicial orienta sus funciones a la resolución de conflictos según se presenten, ¿no? El control entre estos tres espacios debe de mantener un equilibrio y un respeto por el siguiente poder, en donde cada uno debe de tener la autonomía que verifica esta estructura. Por el otro lado, la división vertical se hace en niveles de gobierno, conocidos como el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Los cuales se deben de distinguir por las acciones que encaminan en el marco de las políticas nacionales y principalmente por las competencias que verifican, ¿no? En el marco del proceso de descentralización que se viene ya ejecutando hace bastante tiempo en nuestro país.
Sin duda, esta estratificación es de repente la más conocida, y dentro de la cual también vamos a desarrollar más adelante un poco el contexto de cómo se encuentra el servicio civil. En lo que refiere a los roles intergubernamentales, es importante reconocer que en esta división vertical, la de gobierno nacional, se verifica el rol de rectoría, ¿no? De conducción, orientación del proceso de desarrollo y la provisión de los servicios públicos en el marco de un Estado unitario, democrático y descentralizado. Aquí hablamos del establecimiento y supervisión de políticas públicas, tanto a nivel nacional como sectorial, ¿no? Evidentemente, estos espacios deben de ser de obligatorio cumplimiento por todas las entidades que conforman el Estado en todos los niveles de gobierno. En lo que refiere al gobierno regional, se procura promover el desarrollo de la economía de su espacio regional, ¿no? Fomentar las inversiones, las actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y sectoriales de desarrollo que acabamos de ver en la lámina previa, ¿no? Adoptando estas políticas regionales en el marco de las políticas nacionales y sectoriales según su realidad respectivamente. Y los gobiernos locales son quienes se encargan de la promoción del desarrollo y economía, así como la prestación de servicios bajo su responsabilidad dentro de su espacio local, según administren. Y obviamente también la verificación de las políticas locales estarán enmarcadas de acuerdo a lo que el gobierno nacional haya impartido como política nacional o sectorial según corresponda. Recordar de estas láminas el tema de que verificamos no solo la división, sino las competencias, ¿no? Cada nivel de gobierno verifica una competencia que es en realidad la esencia de funcionamiento de cada entorno. A nivel de gobierno local se verificarán las competencias propias de su normativa y de acuerdo a las políticas nacionales y sectoriales. En el ámbito regional agrupa a los distintos gobiernos locales de esa región bajo la misma prerrogativa, y en el ámbito nacional, como mencionamos, es donde se establecen aquellas políticas nacionales y sectoriales que se pretende verifiquen todas las entidades del Estado en ese contexto. Dentro de los roles del Estado, bueno, aquí voy a tratar de abreviar en lo que refiere al tema del rol regulador. Bueno, podemos decir que las entidades del Estado actúan como autoridades, ¿no? Esta regulación se va a dar dentro de los niveles de gobierno que hemos verificado, ¿no? Siempre bajo un espacio de transparencia y en pro de generar un tema de armonía con la normativa según corresponda. Esa verificación de competencias que hablábamos previamente sería parte de uno de estos roles, ¿no? En tanto que el rol prestacional tiene que ver con el brindar los servicios, ¿no? En pro de la ciudadanía para poder hacerla menos vulnerable o mejorarla. Es la esencia del Estado, si se quiere, ambos espacios, uno regula y el otro procura brindar un servicio a la ciudadanía. De allí viene el nombre de servidor público, ¿no? De servicio civil, que más adelante vamos a ver, que evidentemente es la esencia, como mencionaba, de lo que refiere a los roles del Estado propiamente. Como funciones, reconocemos dos básicas, la función normativa, la función administrativa, y también vamos a ver la función jurisdiccional, distribuida en cada uno de los poderes del Estado que hemos visto en las primeras láminas, ¿no? Tanto para el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, respectivamente. Vamos a abordar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esta norma, que ya tiene algún tiempo en pro del desarrollo que tenemos en el país, es la que nos interesa conocer, no solo por la aplicación dentro de las entidades del nivel de gobierno al que pertenezcamos, sino porque en realidad es el tema donde se ubican todos los sistemas administrativos. De allí vamos a dar una pequeña mirada a esta ley solamente en el espacio de lo que refiere
a la estratificación de los sistemas administrativos, ¿no? Aquí presentaba yo algunos de los principios básicos de la norma. En realidad, si la desarrolláramos, seguramente no nos alcanzaría un poco el tiempo que tenemos programado. Bueno, dentro de lo que refiere a los sistemas, conceptualiza en el artículo 43 esta norma, que son aquellos conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias de las entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales, así como los niveles de gobierno, y vienen a ser de dos tipos estos sistemas, que son los funcionales y los administrativos, que son los de interés para la presente ponencia. En lo que refiere a los sistemas funcionales, hablamos de aquellos que tienen por finalidad el aseguramiento del cumplimiento de las políticas públicas que requieran la participación de todas o varias entidades del Estado, ¿no? Es el Poder Ejecutivo el responsable de la reglamentación y de poner operativos aquellos sistemas reconocidos como funcionales. Además, se puede hablar de que existe un ente rector sobre cada uno de estos sistemas, ¿no? Aquí hemos citado algunos de los conocidos: Sistema Integral de Salud, Educativo, el de Agua y Alcantarillado, el Productivo, el Vial. Podríamos hablar también del Sistema Nacional de lo que es Defensa y Desastres, ¿no? El SINADESI. Y así, cualquiera otro de los sistemas que se puedan implementar a nivel nacional como un marco funcional, que tienen un ente rector y que procuran un espacio de aplicación para algunas o todas las entidades según corresponda. En tanto que los sistemas administrativos no tienen una finalidad reguladora, tienen una finalidad reguladora hacia la utilización de los recursos de las entidades, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, ¿no? Procuran entonces optimizar los recursos con los que se cuentan de cara a poder brindar un mejor servicio. En lo que refiere a administración pública, aquí se habla de los 11 sistemas administrativos que vamos a ver en un momento, y es importante saber que es el Poder Ejecutivo quien tiene la rectoría de 10 de ellos. Solamente el Sistema Nacional de Control no es rector alguna dependencia del Poder Ejecutivo. Lo vamos a ver en un momento. Estos son los 11 sistemas administrativos. Hemos puesto en primer lugar el de gestión de recursos humanos por tratarse del tema principal del día de hoy. Y así también vemos los otros sistemas como son el de abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública, ¿no? 11 de los sistemas que se encuentran en aplicación y funcionamiento dentro de los 3 niveles de gobierno y dentro de los 3 poderes del Estado. Así como reconocemos a los 11 sistemas administrativos, es importante también reconocer cuál es el ente rector que participa en cada uno de ellos y cuál es la normativa básica en relación a los mismos, ¿no? Así, para lo que es gestión de recursos humanos, el ente rector en esta materia es Servir, que depende de PCM, ustedes lo saben muy bien. Y dentro de la normativa base, bueno, aquí hemos citado algunas de las leyes, en realidad podríamos citar muchas más. Vamos a tratar de abordar algunas de ellas en la parte final del día de hoy. Dentro de lo que es el sistema administrativo de abastecimiento, tenemos la Dirección General de Abastecimiento Público, que se crea en el año 2018, recientemente, a través del Decreto Legislativo 1439. El sistema administrativo de repente más conocido, o uno de los más conocidos, el de presupuesto público, que depende de la Dirección General de Presupuesto Público, a través de la modificación también de la Ley General de Presupuesto en el año 2018 mediante el Decreto Legislativo 1440. Tanto el Sistema Nacional de Tesorería como el de Endeudamiento Público, que pertenecen a la Dirección General de Tesoro y Endeudamiento, y se verifican a través de los decretos legislativos 1441 y 1437. El sistema administrativo de contabilidad, en lo que refiere a la Dirección General de Contabilidad Pública, el de inversión pública, a través de la Dirección General de Inversión Pública propiamente, ¿no? Hasta allí podríamos mencionar
como ustedes han visto al costadito, ¿no?, de las direcciones generales que he mencionado, que son órganos de línea del Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto el sistema administrativo de abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento y contabilidad pertenecen al viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía, en tanto que el de inversión pública pertenece al viceministerio de Economía. También del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces son 6 sistemas administrativos que están bajo la tutela del MEF, propiamente. Lo que refiere a planeamiento estratégico, ese plan, el ente rector, tiene su ley, la 28522, que verifica la administración de este sistema. El de defensa judicial del Estado lo ve el MINJUS como ente rector a través del decreto legislativo 1068. El de control, que ya habíamos dicho, no depende del Poder Ejecutivo, es Contraloría quien se hace cargo a través de la ley 27785. Y finalmente el de modernización de la gestión pública, que es PCM también, quien se encarga mediante su norma, que es la ley 27658. 11 sistemas administrativos, de los cuales nosotros nos vamos a tratar de abocar al primero que hemos citado aquí, al de gestión de recursos humanos, dada el motivo de la presente charla. En lo que refiere al servicio civil, bueno, ya mencionábamos, ¿no?, que estaría conformado por todas las personas que trabajen al servicio del Estado, por todos quienes tenemos la suerte de poder aportar desde nuestra posición y nuestro rol al Estado peruano. Reconocemos como servicio civil, por extensión, que sería el conjunto de reglas, normas que rigen la gestión de estos recursos humanos en el Estado, cuya finalidad es velar por una adecuada armonía entre los intereses de la sociedad y los derechos de los servidores, ¿no? Un tema nada sencillo, en realidad, dado que se administra personas, ¿no? De allí la complejidad de esta área, ¿no?, en lo que refiere a la administración o gestión de los recursos humanos. El servicio civil en sí, bueno, se puede dar una mirada de distintos puntos de vista. Yo he tratado de agrupar algunos de ellos para conocer un poco la actualidad y también sacar un pequeño diagnóstico de cómo nos encontramos, ¿no? Bueno, sabemos todos muy bien por qué se nos denomina servidores civiles, ¿no? Nos debemos a la ciudadanía, ya lo habíamos visto dentro de los roles del Estado. Y bueno, a nivel de lo que es la conceptualización del servicio civil, acabamos de abundar en ese detalle. Presentaba yo dentro de estas láminas algunos de los tópicos citados en los trabajos de investigación de Servir. De hecho, le voy a facilitar a Juan el material para que les pueda también dejar el alcance a todos y lo revisen con calma. Un material instructivo que en el tiempo Servir ha ido publicando. También he utilizado algunos trabajos de investigación de PCM, que son también pertinentes de cara al diagnóstico que estamos tratando de enfocar. En esta lámina, por ejemplo, se aprecia lo que refiere a los hitos dentro del servicio civil, retrocediendo hasta lo que Servir reconoce como la primera apertura en ese espacio, a través de la creación de la Ley de Profesionales de la Salud, hasta el último hito que ellos consideraron en el año 2011 sobre la reglamentación del régimen y evaluación de capacitación y rendimiento, ¿no?, que se desliga de la Ley de Servicio Civil, que salió un poquito después. Entonces, estos hitos, que en ese momento publica Servir, en realidad podríamos desarrollarlo tranquilamente como una temática aparte. Yo lo que quería puntualizar es que, pese al año 82, como la aparición del primero de ellos, vemos recién en el año 2008, fíjense, la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que no es hace mucho tiempo, ¿verdad? Y también ese año, el 2008, aparece el Decreto Legislativo 1057, que es la creación de este régimen especial de contratación, que todos conocemos seguramente a la interna del sector público. Lo que quiero dejar en claro es que el Estado peruano ha tenido, digamos que, varios espacios de poco desarrollo en materia de servicio civil. Quizás con la creación de la Autoridad Nacional Servir, recién es que se inician a dar los primeros pasos firmes en esa línea, ¿no? Y hasta ahora se viene trabajando. Yo he agregado una lámina, porque esto sí no está dentro del paper de Servir, en relación a lo que ha venido sucediendo en los últimos años, inclusive citando el presente.
En el año 2012, por ejemplo, bueno, citamos la ley 29849, al hablar de la desaparición progresiva del régimen 1057, en donde se generan algunos derechos adicionales para los trabajadores CAS. Ese año también inicia la ley de reforma educativa en el sector de educación. El año 2013 sale la ley de servicio civil y también se inicia la reforma en el sector salud a través del decreto legislativo 1153. En el año 2014 se reglamenta la ley de servicio civil, derogándose el decreto supremo 070 que manejaba varios espacios en esa línea dentro de PCM y ya dándole la autonomía plena a servir como ente rector, ¿no? Y también en ese reglamento recalcar que se prohíbe el tema de contratación de locación de servicio para labores subordinadas, ¿no? En su sexta disposición complementaria final, que vamos a ver también en unas láminas más adelante, que es parte de uno de los problemas identificados en el servicio civil. En el año 2018, dentro de varios dispositivos legales que el Ejecutivo genera a partir de la delegación de funciones que el Congreso le otorga, se genera un decreto legislativo, el 1442, que es la primera norma en materia de gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no? Así como el decreto legislativo 1450, que reconforma a los actores dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, lo vamos a ver más adelante. A precisar aquí que el 1442 a la fecha se encuentra derogado, justamente porque en el año 2021 sale la ley 31188, ley de negociaciones colectivas, que a la postre generaría algunos espacios adicionales de regulación, como lo son el decreto de urgencia 044 y el decreto supremo 153 del mismo año, ¿no? En donde se generó también la derogación de este decreto legislativo, el 1442, y ante la derogación de esa norma se propende justamente la regulación del DU 044 y se agregan algunos espacios adicionales en el DS 153, propiamente, ¿no? En el año presente podemos resaltar el decreto supremo 08 de PCM, que son los lineamientos de la ley de negociación colectiva. La ley 31538 nos interesa en materia de servicio civil en lo que refiere a la implementación de la remuneración mínima vital, ¿no? Sobre la aplicación de algunos espacios que tienen que ver con los regímenes 1057 y 728 y también sobre la vigencia permanente de las disposiciones dadas en el DU 044, dado que esta norma del 2021 solamente puntualizaba las regulaciones en materia de gestión fiscal de recursos humanos para ese año. Entonces, esta norma lo extiende de manera permanente, ¿no? Y así podríamos seguir citando bastantes particularidades, pero he tratado de citar las que considero más importantes dentro de lo que a la fecha reconocemos en el servicio civil. A nivel de lo que es la presencia del Estado, esto sí lo hemos extraído de uno de los informes de Servir, que les voy a facilitar también. Bueno, reconocer aquí la presencia a nivel de la cantidad de trabajadores que existen como servidores públicos en las dependencias del país, ¿no? Así concluye Servir que en 9 departamentos de nuestro país se tendría a menos de 5 servidores por cada 100 habitantes, en 15 departamentos se tendría de 5 a 7 servidores públicos por cada 100 habitantes, y solamente un departamento tendría 10 servidores por cada 100 habitantes, ¿no? Haciendo un promedio de 5 servidores por cada 100 habitantes. La distribución allí, que bueno, seguramente ustedes si lo ven en el mapa, atiende a las ciudades, a las regiones, perdón, que tienen mayor presencia a nivel presupuestal o manejo presupuestal. En todo caso, el desarrollo económico está bastante ligado a este tema, ¿no? Y hay otras que, como vemos también en el mapa, se ubican con una menor cantidad de trabajadores según corresponda. El caso de Lima, bueno, es por la magnitud de personas que administra que se ve con ese color, pero en realidad esa es la presencia que definió Servir sobre el trabajo que hizo sobre un censo en el año 2014. A la fecha la variación no ha sido tan sustantiva, hay que precisarlo, y ese es el enfoque que se tiene en relación a los números de trabajadores en el sector público. En lo que refiere a cifras ya totales sobre lo que es el país, de estos distintos trabajos de investigación de Servir también,
hemos extraído las mismas, ¿no? A nivel de conclusión, podemos decir que a diciembre del 2015 se ha mapeado 1.400.000 servidores aproximadamente, y se contextualizaba hacia el mismo año un crecimiento aproximado anual de 40.000 servidores. Afortunadamente, esto no se ha dado de esa misma forma, no había una tendencia sostenida, pero ya en la publicación que hacen a fines del año 2020, Servir también con una actualización de su propio paper de investigación, nos indican que en ese momento ya trabajaban 1.427.000 servidores públicos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que trabajamos en el Estado también es bastante grande, y es importante que reconozcamos también que eso genera distintas complicaciones, ¿no? No solo el gasto, que es de repente el tema que más puede venir rápidamente a la mente, sino también otros inconvenientes que tienen que ver con la cantidad de personal que se tiene que administrar a la interna del país. Y dicho sea de paso, precisar que los países del primer mundo no suelen verificar una cantidad de aparataje estatal tan grande a nivel de recursos humanos, ¿no? Entonces, son espacios que ya nos van dando distintas aristas para poder entender cómo se encuentra actualmente el servicio civil en el Perú. En lo que refiere al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, bueno, con el decreto legislativo 1023, que lo hemos visto en los hitos que presentamos láminas atrás, con la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se reconoce a este ente como el ente rector en materia de personal, en materia de recursos humanos, y ya teniendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que reconoce a uno de sus sistemas administrativos como el de gestión de recursos humanos, también aquí se verifica esa correlación, ¿no? De cara a ordenar el área y a implementar distintas tareas que tienen que ver propiamente con la implementación de este sistema administrativo. Se ajusta a todas las entidades que se encuentran dentro del tercer título preliminar, de la Ley Marco del Empleo Público, que prácticamente son todas las entidades del Estado, en todas las dependencias que correspondan, y verifica los siguientes subsistemas, ¿no? Vemos aquí la planificación de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, del rendimiento, de la compensación, del desarrollo y la capacitación, de las relaciones humanas, así como la resolución de controversias. Estos 8 subsistemas que comprenden el sistema administrativo de gestión de recursos humanos están verificados en el decreto legislativo 1023, y luego se generaron también formalización en detalle sobre una directiva, ¿no? Que Servir ha ido implementando progresivamente. En la Ley de Servicio Civil también se ha reconocido el mismo espacio, que es la base de importancia sobre ese tema. Bueno, esta resolución de presidencia es justamente la que aprueba la directiva que les comentaba, la 02 del año 2014, que son las normas para la gestión del sistema administrativo en sí, y donde se regula la especificidad de cada uno de estos subsistemas. No voy a desarrollar cada uno de ellos ni en detalle el sistema como tal, porque tranquilamente sería materia de un curso de varios días, pero vamos a tratar de presentar el espacio de mayor importancia. Aquí retomamos otro de los hitos que se ha presentado en la lámina de Servir sobre quiénes eran los actores que integraban o conformaban este sistema administrativo. Se tenía, hasta antes del 2018, a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir propiamente, al Tribunal de Servicio Civil y a las ORH. Eran 3 actores hasta antes del año 2018, ¿no? Donde cada uno de ellos tenía sus distintas funciones. En lo que refiere a funciones de estos 3 actores no ha habido variaciones sustantivas, pero en el año 2018, a través del decreto legislativo 1450, se da una variación. De estos 3 actores pasamos a estos 4 que tenemos aquí en la parte derecha, en donde se incorpora la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, como cuarto actor que se le atribuyen las prerrogativas en materia remunerativa, de pensiones y otros derivados de los regímenes que se administran en el sector público, ¿no? Ese espacio de ordenamiento se dio ese año con un lanzamiento de una reunión, un evento que organizó Servir,
que se denominó Gestiona RH, ¿no? En el año 2019, que algunos de ustedes habrán asistido seguramente, o habrán escuchado de ese espacio de presentación en donde se vieron este tema y otros derivados del mismo, ¿no? Bueno, aquí presentamos algunas de las funciones propias de la Dirección General. No voy a entrar en mayor detalle en ese espacio. Recalcar, sí, que dentro del ámbito de acción de las oficinas de recursos humanos, el reglamento de la Ley de Servicio Civil, como ya mencioné minutos atrás, reconoce a la ORH como parte de su ámbito de acción, ¿no? Para ubicarla como este actor que hemos visto desde el año 2008 ya es parte de las entidades, ¿no? En materia de los distintos subsistemas que hemos visto. Normalmente cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Qué se piensa que se desarrolla en el área de recursos humanos? Nos orientamos, quienes no conocen de repente mucho el área, al tema de administración de lo que es el pago de haberes, ¿no? Mensual, las planillas, de repente también por allí el control de asistencia, y quizás alguien pueda hablar también de lo que son la administración de legajos personales, ¿no? Es como que eso fuese el todo del área. Esa es la percepción que se mapea en términos general. Pero vemos aquí que son otros subsistemas, de los cuales evidentemente cada uno tiene distintas tareas y funcionalidades que deben de implementarse a la interna de las entidades. Dicho sea de paso, hay bastante por hacer en esta temática, ¿no? Y bastante por implementar también a la interna de cada entidad en los 3 niveles de gobierno. Un poco de lo que estábamos conversando, ¿no? La percepción que se tiene en relación a al área de recursos humanos, en donde, fíjense, casi un 71% de las personas que entrevista a Servir mapean lo que es la gestión de planillas, bienestar social, control de asistencia y la administración de legajos solamente, ¿no? En tanto que existen distintas otras tareas que vamos a ir presentando más adelante. Se verifica además, dentro de este mismo ámbito del Decreto Legislativo 1023, que las ORH deben de verificar o deben de tener 2 características importantes. La estratégica, para que se tenga la capacidad de vinculación o de vincular una entidad con el accionar de sus servidores, quienes son, al fin y al cabo, los que van a operativizar las estrategias, y con ello se consigue la optimización de los bienes y servicios según corresponda, siempre en bien de la ciudadanía. Y la segunda característica, la gestión de manera integrada, ¿no? Necesario que se vea a la gestión de recursos humanos como un sistema integrado con los subsistemas y procesos interrelacionados, donde los resultados de uno de ellos impacta directamente en la gestión del otro. Entonces, es un tema ambicioso. Estos vienen a ser los subsistemas presentados en un espacio gráfico. Aquí los agrupo ya divididos en tareas generales también. Y fíjense ustedes, ¿no? Dentro del subsistema 3 se ubican los que la mayoría de personas mapean, lo que es la administración de legajos, el control de asistencia, y por aquí, digamos, en el subsistema 5 está la administración de compensaciones, y por aquí abajito viene a estar lo de bienestar social, según la encuesta de Servir, como si eso fuese del todo, y vemos que existen muchas otras tareas que también son parte de la implementación de este sistema administrativo, ¿no? Al menos dentro de lo que tenemos en la actualidad en vía normativa. Entonces, es importante que eso se entienda, al menos desde esa perspectiva general, para poder saber cómo está normado y ya tengamos una idea de cómo se implementa la interna de las distintas entidades. Ahora, viendo el otro enfoque, importante contextualizar la actualidad del servicio civil. Les mencionaba al inicio que me fue un poco complicado tratar de reunir temática para compartir con ustedes el día de hoy en 1 hora y aprovechar en que se entienda, primero, qué es el sistema administrativo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de nuestro servicio civil en el país y qué tareas básicas debería de generar un área de recursos humanos? Todo ello en solo 60 minutos. Entonces, esperamos que en esa línea vayamos ahora con el contexto abarcando parte de esta idea que hemos tenido en compartir el tema el día de hoy. Cito aquí también otro de los trabajos de Servir, el del reto de la formalidad en el sector público peruano del año 2017. Y aquí me voy a quedar con algunos tópicos de importancia en relación básicamente
a las conclusiones, en donde voy a abordar un poco el desarrollo de este trabajo. A ver, Servir en este trabajo hace un mapeo utilizando la planilla que el Ministerio de Trabajo provee y también una encuesta nacional que realiza ENAJO para poder identificar los porcentajes, ¿no?, de personas que se encuentran a la interna del sector público. Y llega a la conclusión de que en el sector público se ubican aproximadamente entre 11 y 12% de locadores de servicio, que potencialmente podrían ser personas que trabajarían en informalidad laboral, dado que el tema de locación de servicio, si bien tiene una habilitación legal, no verifica un espacio relacionado a lo que es el tema de subordinación, ¿no? Más adelante lo voy a aclarar un poquito más. Vale decir, ¿se puede contratar locadores de servicios? Sí se puede contratar. Está regulado por el Código Civil, de hecho. El tema está en que en el sector público se ha venido contratando a locadores de servicio, pero para labores subordinadas, cuando ese no es el fin, no es la esencia. Los locadores de servicio deben de cumplir una tarea específica, un objetivo específico, ante lo cual se da la conformidad del mismo, se paga una retribución y termina el contrato según corresponda. No existe subordinación de ningún tipo, no existe interdependencia jerárquica, no existe ningún tipo de relación subordinada entre el empleador y el locador propiamente. Pero ¿qué sucede a la interna de las entidades? Según este trabajo que hizo Servir, se identifica un porcentaje importante, casi el 12%, de personas del sector público, de ese 1.400.000 que vimos, que serían locadores de servicio, probablemente con relación de subordinación. Vale decir que sí tienen relación de interdependencia jerárquica, que estarían en labor permanente, no serían autónomos, ¿no?, y harían las veces de cualquier otro trabajador, generando un espacio de vulneración laboral. Por eso se les ubica como potenciales trabajadores en informalidad laboral, que es un tema para preocuparse en realidad, ¿no? Y podríamos hablar largo sobre ello. ¿Por qué sucede esto de la locación de servicios? Hablamos aquí en el año 2017 a través del análisis del censo del 2015 y de la planilla también del 2015 del Ministerio de Trabajo. Servir evalúa estos espacios y se puede concluir, si recordamos, en el 2008 se inicia el decreto legislativo, o se apertura, perdón, el decreto legislativo 1057, que es la creación del régimen especial de contratación administrativa de servicios, el CAS, con la intención de desaparecer los servicios no personales que proliferaban en aquel entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? Pero generaba que para que una persona ingrese a laborar en el Estado tenía que participar en un concurso público. Esa era la modalidad principal del 1057, lo es hasta el día de hoy. Entonces, las entidades, ante algún espacio lamentablemente incorrecto desde la vía administrativa, empezaron a procurar esta contratación indiscriminada de locadores que ha generado hoy en día distintos problemas, haciendo que la tasa de informalidad crezca en el sector público como no se había visto antes, ¿no? Entonces, es un tema de relevancia, por eso lo citaba dentro del trabajo de Servir. Ubica un porcentaje importante de estos potenciales informales laborales a nivel de los gobiernos locales, ¿sí?, teniendo un 26% prácticamente allí, lo cual evidencia también un poco el abandono de las oficinas de recursos humanos, o en todo caso de las extensiones de las políticas nacionales de servicio civil según corresponda, ¿no? Esto a la fecha ha ido manteniéndose. Afortunadamente no ha crecido tanto como se pensaba, pero sigue generando inconvenientes. Lo que sí podemos decir de este trabajo es que hoy en día tenemos, además de la identificación de estos potenciales informales, también ya resultados no muy satisfactorios para las entidades, desde la perspectiva de que esos potenciales informales han iniciado sus procesos contenciosos administrativos, desnaturalizando sus contratos y obteniendo sentencias judiciales por reposición
en los diferentes regímenes laborales formales, lo cual genera un problema mayúsculo a las entidades en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces son las consecuencias, en buena cuenta, de esto que ya se mapeaba desde el año 2014, 2015, aproximadamente a través de ese trabajo de servir. Recomiendan algunas acciones en ese momento, que bueno, es propio del análisis que concluía, que tiene que ver con la aplicación, el respeto, la observancia de la normativa vigente a ese momento, tanto la Ley de Servicio Civil, su reglamento, y obviamente lo que señala el Código Civil en el artículo 1764 sobre lo que es locación de servicios, ¿no? Que como mencioné no está prohibido, sino que se estaba aplicando de manera incorrecta, lamentablemente. Y bueno, el tema de la implementación de la misma ley de servicio civil era otra de las sugerencias que lamentablemente también sabemos en el Estado peruano, ante los distintos gobiernos que han pasado en ese interín hasta la fecha, han ido dejando de lado la implementación de esta norma, lo cual un poco agudiza esta problemática, ¿no? Y se generan también otros problemas colaterales que vamos a ver en un momento. A nivel de los regímenes laborales, otra perspectiva del contexto que quiero que recordemos, o si en todo caso todavía no lo conocen, ahora podamos ubicarlo, ¿no? A la interna de nuestro Estado reconocemos hasta 15 regímenes laborales dentro de los generales y especiales, ¿no? Esto evidentemente no nos propende ningún tipo de orden a la interna de la administración pública, dado que implica distintos derechos y deberes para los servidores públicos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Hasta la implementación de modo integral, la nueva ley de servicio civil, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos comprenderá los 3 regímenes laborales generales: la carrera administrativa, la actividad privada, la contratación administrativa de servicios, así como también las carreras especiales del profesorado, el magisterio, los profesionales asistenciales de la salud y los docentes universitarios. 15 regímenes laborales, imagínense. Sin contar a los locadores, que no son un régimen, como ya hemos mencionado, pero vendrían a ser todas las distinciones, diferencias, ¿no? En trato, en fondo y en forma que se han venido dando en el sector público y que evidentemente generan descontento y desorden en la administración pública propiamente. Aquí los presentamos a los 15. Hablamos en el lado izquierdo de los regímenes generales, el de la carrera pública o la carrera administrativa, que es el DL 276, que todos conocemos, y los que no tienen desarrollo en la carrera administrativa, pero sí un vínculo laboral, que serían los del Decreto Legislativo 728 y del Decreto Legislativo 1057 propiamente. Dentro de las carreras especiales verificamos lo que es la carrera pública magisterial, los docentes universitarios, docentes de institutos, personal de la salud, Fuerzas Armadas y de la Policía, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios. Y en los otros regímenes de carreras también sin desarrollo en la carrera administrativa, pero con vínculo laboral, tenemos a los gerentes públicos de servir mismo, en el Decreto Legislativo 1024, y los de convenio administrativo con PNUD, así como el personal FAG, el Fondo de Apoyo Gerencial, bajo la norma que recomendó su creación. Y en la parte de abajo pongo en rojito a los locadores. Esos no son un régimen, ojo, ¿no? Pero también es parte de esta problemática que tenemos en cuanto al desorden que se ha venido dando en el tiempo, y de allí que hay distintos reclamos, derechos y demás, un poco mezclados allí, que complican un poco el orden y la administración del sector público en materia de recursos humanos, ¿no? Aquí se hace un comparativo de los 3 regímenes laborales generales, en donde, siendo regímenes laborales generales, ya tienen distinciones entre sí. No solo entre los 3, sino también entre cada uno de ellos, según corresponda, ¿no? He dejado allí alguna pequeña tablita con estas distinciones que se dan en lo que es la verificación como sistema propiamente de los regímenes, en lo que es su organización, en lo que verifica la promoción, el tratamiento remunerativo, así como la desvinculación, que ha tenido algunas variaciones últimamente, ¿no? En el último, en el 1057, y que vamos a hablar también más adelante. Dentro de lo que es la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, que es el último insumo que hemos utilizado para el diagnóstico, voy a centrarme en el trabajo que hizo PCM, donde identifica las deficiencias que reconoce como las principales de la gestión pública. Dentro de todo ese trabajo que hacen,
identifican una que está en relación a nuestro tema en materia el día de hoy, que es la inadecuada política y gestión de recursos humanos. Sobre eso identifican parte de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? La coexistencia de distintos regímenes laborales, la falta de un marco legal e institucional, que en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita para atender las diferentes necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas, trata de estandarizar todos los aspectos críticos de una adecuada gestión de personal, por ejemplo, estandarizando los sueldos e incentivos, o es demasiado inflexible para contratar y desvincular personal a plazo fijo, o en las condiciones en las que se pueda contratar personal de naturaleza temporal. Una problemática compleja derivada de la abundancia de regímenes y de sus diferencias en trato, y también cita este otro espacio sobre la inadecuada determinación de los perfiles de puestos y el número óptimo de profesionales que se requiere para cada perfil, bajo un enfoque de carga de trabajo y pertinencia para el logro de resultados, ¿no? Lo que se ve exacerbado por inadecuados procesos de planificación, de selección, de contratación, de evaluación del desempeño, de incentivos, de desarrollo de capacidades y de desincorporación de estas personas. Todos estos problemas se potencian por la ausencia de políticas de capacitación y de desarrollo de capacidades y competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión de personal o porque la entidad no cuenta con los recursos para ello, ¿no? Es una realidad dura, pero es bastante real. Quienes hemos trabajado o trabajamos en el sector público sabemos a lo que se refiere esta temática, y dentro de la Ley de Modernización del Estado se ubica, PCM, a partir de ese diagnóstico que se hace, ubica a dentro de los 5 componentes de la gestión pública orientados a la obtención de resultados, uno de ellos como pilar a emprender, que es el servicio civil meritocrático, ¿no? De allí que habremos empezado a escuchar en aquellos años, ¿no? 2017 en adelante, esto de la meritocracia, seguramente como algún espacio político, lamentablemente no tan reflejado en la realidad de la administración pública, ¿no? Justamente ante ello, la gestión de recursos humanos, siendo un área crítica en todo tipo de organización, puesto que son personas las que definen los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los gestionan a través de procesos, ¿no? Reconociendo 3 atributos fundamentales. Primero, la responsabilidad que debe de tenerse ante las autoridades, como representantes de los ciudadanos, la independencia política que deberían de tener respecto de los intereses específicos de políticos y grupos de poder, dado que deben defender los intereses de los ciudadanos y garantizar la neutralidad de la acción pública, y la capacidad técnica para desarrollar políticas públicas eficaces. Fíjense lo que se encuentra normado años atrás y comparémoslos con la realidad que todos percibimos y conocemos, ¿no? Cuán cerca o cuán distante estamos de esta implementación. En lo que refiere al espacio de conclusiones, aquí está un poco el tema que les mencionaba. Uno de los pilares que se reconoce en esta ley es el servicio civil meritocrático, un espacio muy ambicioso que es transversal a estos ejes a nivel de lo que es gobierno abierto, gobierno electrónico y la articulación interinstitucional, ¿no? De la mano con lo que son políticas públicas, planes estratégicos y operativos, con lo que es el presupuesto para resultados, ¿no? La gestión por procesos, la simplificación administrativa, la organización institucional y finalmente el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Mucho de esto hemos ido escuchando en el tiempo, seguramente se siguen haciendo esfuerzos para poder cumplir lo que ya verifica esta norma, ¿no? Reconocemos aquí varios de los tópicos que he tratado rápidamente de agrupar. Disculpen en realidad por la cantidad de información con la que estoy bombardeándolos, pero podríamos contextualizar, digamos, en esa misma línea estos distintos tópicos como parte de la actualidad del servicio civil, ¿no? La informalidad laboral que vimos en el primer espacio, el encubrimiento de estas relaciones laborales en el tema de locación, la desnaturalización de esos contratos que genera problemas de disposiciones judiciales de reposición, ¿no? Esto a su vez conlleva problemas presupuestales, ¿no? En donde se desfinancian tanto los grupos genéricos 23 y 21, y ya hemos visto la existencia de los regímenes laborales 15, que es una exageración realmente, lo cual
procura el desorden en la administración pública y obviamente los espacios ligados a la responsabilidad administrativa, civil y penal de las autoridades y funcionarios que encaminan y en alguna medida, en algunos casos, no colaboran para que esto disminuya, sino por el contrario lo agudizan, ¿no? Y como decía, si nosotros lo comparamos con la realidad, seguramente encontramos respuestas sobre cómo nos encontramos. Llegamos así a la gestión de lo que es el área de recursos humanos, la olvidada ORH, en los distintos niveles de gobierno. Podríamos decir que la Oficina de Recursos Humanos se encuentra mejor ubicada, mejor implementada en el nivel de gobierno nacional, un poco menos implementada en los niveles de gobierno regional y bastante descuidada en el nivel de gobierno local, ¿no? Esa es una realidad cruda, pero que se palpa conforme alguien ingresa a laborar en alguna de las entidades que están dentro de estos niveles de gobierno. Si bien servir como ente en materia de personal ha hecho esfuerzos, ¿no?, en capacitar, en generar espacios de implementación, son insuficientes todavía de cara a esta realidad que mencionaba hace unos instantes, ¿no? Servir generó un plan de fortalecimiento, el cual trata de actualizar año con año según la normativa, en el cual recomienda varias tareas básicas que una oficina de recursos humanos debería de realizar. Yo he agrupado algunas de ellas, las que considero más importantes, y voy a tratar de, en el marco de esta ley de modernización de la gestión del Estado, procurar compartir con ustedes. Y he agregado una que, bueno, me he permitido incorporarla de cara a lo que es necesario mantener para poder ocupar esta oficina. Diríamos que dentro de las acciones mínimas a considerar por una ORH, o quien haga las veces, debería de, primero, prestar observancia al cumplimiento del perfil, según el tipo de entidad a la que vamos a elaborar, ¿no? Verificar el cumplimiento de las competencias y capacidades según los documentos de gestión. No nos olvidemos además que en el presente año hay una ley que ha salido, que está en relación a este tema y sobre lo cual se debe de prestar observancia, ¿no? El tema del cumplimiento de los perfiles, diríamos que es uno de los primeros espacios en donde se inician los errores en vía administrativa, ¿no? Si no estamos preparados, seguramente vamos a cometer distintos errores, en tanto que si se verifican cumplimiento del perfil, las competencias y capacidades en un espacio mínimo y ordenado, existen muchas más posibilidades de apuntar a la reducción de errores administrativos y el desarrollo de alguna de estas áreas que hemos visto que son bastante extensas, ¿no? Como segunda tarea que tendríamos que iniciar al momento de sentarnos en el sillón de ORH, sería el hacer el inventario de puestos y posiciones, ¿no? Este mapeo, que es importante, conocer la realidad del personal que se administra, en qué estado se encuentra, en números y en todos los contextos posibles, desde las distintas perspectivas que nos brinda la administración pública. En un momento lo vamos a desarrollar. También ver el tema de la gestión de incorporación de personal, lo que casi siempre sucede al inicio de las gestiones, ¿no? Como lo que va a suceder en el año siguiente. Sabemos que este domingo tenemos elecciones regionales y municipales, en donde ya tendremos nuevas autoridades y con la incorporación de estas nuevas autoridades seguramente existe esta situación nueva de ubicación de personal, para lo cual evidentemente tenemos que prestar observancia de qué está permitido y cuáles son las mejores alternativas para gestionar la incorporación de personal según corresponda. Asimismo, la verificación del presupuesto público en materia de personal, cosa que es muy importante. No porque alguien trabaje en recursos humanos debe de desconocer la administración presupuestal de esos recursos, más por el contrario, debe estar empapado en cuáles son los que se utilizan, cómo se utilizan, de qué forma pueden generarse variaciones en ese espacio presupuestal. Vale decir, debe de haber una coordinación estrecha con el área de presupuesto para poder optimizar la administración del personal según la entidad en la que se pertenezca. También vemos el tema de la verificación o elaboración del CAP provisional, documento marco, ¿no?, de importancia que toda entidad verifica. Esto también se condice con lo mismo que mencioné de las ORH en los 3 niveles de gobierno. Entidades de gobierno nacional, todas verifican, o la gran mayoría verifican un CAP
actualizado. A nivel de gobiernos regionales también disminuye un poco esa situación, pero también existe. Y en gobiernos locales, lamentablemente, en muchos casos, no se cuenta siquiera con este tipo de documento de gestión. Importante prestar verificación de esta documentación para su elaboración y obviamente encontrar la concordancia de acuerdo al mapeo que se hizo en la segunda tarea que hemos presentado. El conocimiento del estado de los procedimientos administrativos disciplinarios y el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? Importantísimo. La Ley de Servicio Civil desde el año 2013 y luego con su reglamentación en el 2014 ya generó espacios sobre este tema de los PAD, los cuales tienen temas de plazo sobre la verificación, implementación y sanción según corresponda, y es un tema no menor a tomar en cuenta, dado que implica responsabilidad administrativa de parte del responsable del área. Entonces es importante prestar observancia de ello, así como también actualizar nuestro usuario del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, verificar si nuestro personal no se encuentra allí, y según corresponda tomar las acciones correctivas, ¿no? De la misma suerte, la verificación y el encaminar las negociaciones colectivas, que en el año anterior ya mencionamos en los hitos, ha habido una variación legal con la ley 31.188, que el presente año se ha llegado a acuerdos incluso, los cuales van a entrar en implementación a partir del siguiente año, ¿no? También vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente llegando a lo que es la gestión y el desarrollo de las capacidades. Un tema muy importante. No puede existir mejoramiento si no existe retroalimentación, ¿no? Lógica adoptada de nuestros amigos japoneses. El mejoramiento continuo es un espacio natural sobre cualquier proceso hoy en día. En materia de recursos humanos, evidentemente también lo es, y se debe de tomar de esa suerte lo que es la evaluación, ¿no? Al hablar de desarrollo de capacidades, necesariamente tenemos que hablar de evaluación, de diagnóstico, evaluación y luego mejoramiento de las capacidades. No así como se ha visto en algunos momentos, ¿no? De parte de reclamos de gremios sindicales y otros, en el sentido de que esas evaluaciones podrían generar problemas a los trabajadores. Ya lo vamos a ver en un momento. No es la intención, bajo ningún punto de vista, en la lógica o en la filosofía de lo que es el mejoramiento continuo. Bien, dentro de lo que refiere al primer alcance que les precisaba, ¿no? La ley 31.419 de este año habla de poder garantizar la idoneidad del acceso y el ejercicio de la función pública, tanto para los funcionarios como los directivos de libre designación y remoción, y en términos generales para cualquier persona que se vaya a incorporar en el Estado, ¿no? Mencioné aquí verificar el cumplimiento del perfil, la verificación de competencias y capacidades. Es necesario que se preste observancia de este tema porque desde allí iniciamos con el pie derecho o ya también de repente con un paso en falso, lo que pueda suceder más adelante. Es necesario, yo digo aquí obligatorio, aunque parezca duro, es así, ¿no? La revisión y la aplicación de toda la normativa vigente respecto al tópico en el que vayamos a intervenir. Por más aburrido que pueda parecer, es absolutamente necesario tener el conocimiento de la norma según corresponda y así garantizar que nuestras acciones se encuentren actualizadas, que no verifiquen errores y que nos garanticen una gestión sostenida, ¿no? Sobre lo que queremos hacer, que es nada menos que gestionar personas. Esto conlleva obviamente a una verificación constante de la base legal, estar actualizados, ¿no? En constante preparación y poder prepararnos en la respuesta posterior a nivel administrativo. Finalmente se recomienda también estar inmerso y capacitado en los distintos aplicativos, ¿no? Sistemas informáticos me refiero, que intervienen en esta área, que son muchos. Yo podría hablar de algunos que son los más conocidos, pero en realidad aquí son bastantes sistemas. Y alguien diría, pero el jefe se va a encargar de ello. Si bien no necesariamente el jefe de recursos humanos va a hacer las veces de uso de los aplicativos, pero es quien puede procurar el mejoramiento de su utilización. Pero si desconoce plenamente de qué se trata, no va a darse cuenta si algo se viene haciendo mal o no se viene verificando de la mejor forma. Es necesario que se tenga esta preparación, ¿no? Ese conocimiento para poder disminuir los errores y obviamente generar una mejor gestión
en las distintas áreas en donde ya se verifican casi siempre distintos aplicativos informáticos con la modernidad hoy en día, ¿no? Es absolutamente necesario. Hablamos como segunda tarea de lo que es el inventario de puestos y posiciones. Este tema que yo les mencionaba, que es el mapeo, es conocer desde la perspectiva normativa qué es lo que tenemos a nivel de recursos humanos, ¿no? Entonces hay que verificar los distintos documentos de gestión, hay que verificar el estado de esos documentos de gestión y obviamente si es que existen bases de datos o información digitalizada, la cual nos permita saber, conocer qué cantidad de personas tengo, en qué regímenes se encuentran, cuánto es que perciben, etcétera, etcétera, para poder entender cómo ello me ubica en relación a la administración del personal, ¿no? Cada sector, cada nivel de gobierno es un mundo aparte. Entonces, cada vez que uno puede ir cambiando de entidad, seguramente va a ir conociendo distintas situaciones en relación a esto que mencionamos aquí. Importante hacerlo para poder generar el diagnóstico de cómo se viene administrando el personal en esa entidad. La segunda intención de este inventario es poder absolver estas preguntas, ¿no? Que mencionábamos. ¿Cuántos puestos y posiciones existen? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuántos se encuentran vacantes? ¿A qué regímenes pertenecen? Si existen locadores o no, qué actividades realizan, etcétera, etcétera. Entonces, ese mapeo es muy importante de cara al diagnóstico preliminar del área. Mencionábamos que siempre se va a dar el tema de incorporación de personal. Así como las entidades procuran incorporar personal, también a veces lo desvinculan, según corresponda. Yo he citado aquí esta imagen del CAS porque hoy en día vendría a ser uno de los pocos regímenes laborales formales que tiene marco legal efectivo para realizar un concurso de incorporar personas. También puede hacerse mediante una designación como CAS directivo, según lo prevé la ley 29849 en su primera disposición complementaria final, y es un espacio que tenemos que reconocer. ¿Por qué razón digo que es la única forma de incorporación? Porque el artículo 8 de la ley de presupuesto, desde hace bastantes años, nos prohíbe la incorporación de personal en los otros regímenes laborales formales, llámese 276 o 728, salvo algunas excepciones que ese mismo artículo verifica. Entonces, aquí es necesario conocer primero la realidad del mapeo previo que hemos mencionado, para luego poder empezar a trabajar con las distintas áreas, en el caso de que se desee incorporar personal y evaluar qué posibilidades existen reales de poder hacerlo. Para ello hay que saber si existen puestos vacantes y si están presupuestados. En materia del CAS esto no es tal. Puede contarse con presupuesto, pero no se habla de puestos vacantes. Hablaríamos de 276 y 728 en el marco de estas excepciones que mencioné que verifica la ley de presupuesto. En el caso del CAS, sí procedería a la elaboración de un perfil del puesto, al igual que en los otros regímenes, según corresponda. El TDR que podríamos estar armando siempre con el área usuaria, que nos permita la verificación de los concursos públicos según lo que recomienda la 1057 y su reglamentación, respectivamente, ¿no? La verificación de los contratos CAS, hoy en día ha habido una variación aquí en trato. Desde el año pasado, sabemos bien, con la ley 31131, ley que procuraba desaparecer el régimen del decreto legislativo 1057, a la postre el Ejecutivo presentó una demanda de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional en el mes de noviembre se pronunció declarando esa norma casi en todos sus extremos inconstitucional, a excepción de dos párrafos que vamos a en un momento también citar, que son los que han permitido la variación del tratamiento de los contratos CAS a la fecha. Entonces, importante tener clara esa situación para ver en qué casos es posible generar una renovación, en qué casos es posible también no desvincular a alguien, porque eso también ha variado, y no cometer errores en ese tema, ¿no? En lo que refiere a los puestos de confianza, el CAS, de la mano de la ley 29849, permite la incorporación de CAS directivos, exceptuando el concurso público, siempre que se trate de un puesto de confianza verificado en el CAP. Esto de la no renovación, con la comunicación de 5 días hábiles, solo aplicaría hoy en día para los CAS que son considerados como a plazo determinado, ¿sí? Que tendrían una conclusión en su contrato. En el resto de casos ya no aplicaría de esa forma.
Y bueno, como hemos verificado aquí, el tema de la locación que ya mencioné, que obviamente es para necesidades de servicios temporales, puntuales, en donde no exista un vínculo laboral ni subordinación. No confundir que en lo que es incorporación, directamente pensar en esto de la locación porque vamos a cometer un error directamente. Como tercera tarea, en lo que es la revisión del presupuesto, mencioné que había que estar empapado en ello. Importantísimo verificar si la entidad posee un presupuesto analítico de personal y si no, propender a actualizarlo. Hoy en día se tiene la Directiva 05 del año pasado de Economía y Finanzas, la cual recomienda las instrucciones para la elaboración del PAP, que pasan desde el año pasado por opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. Si no se cuenta con esta opinión, no se podría aprobar este documento, ¿no? Entonces, en el presente año se han dado varias oportunidades para que las entidades eleven sus proyectos de PAP, dado que va a permitir actualizar el AIRS en adelante. Algunas lo han gestionado, otras están aún en ese intento. Hay que procurar empaparnos en la normativa como recomendamos en la primera tarea. Las partidas presupuestales que están vinculadas a personal, sabemos bien que para los regímenes laborales formales, 276 y 728, hablamos del grupo genérico de gasto 21, lo cual, en nivel de modificación presupuestal, para el presente año se pudo hacer hasta el 24 de enero, y en lo que refiere a la 23, en materia del decreto legislativo 1057, los CAS, la partida 2328.1 es la que se puede administrar, y la modificación en el presente año se permitió hasta el 15 de marzo. ¿No? Estas variaciones se han dado recientemente en julio en materia de la ley 31.538 sobre la implementación de la RMB, que mencioné en las primeras láminas del día de hoy. Entonces, como digo, es importante conocer el tema presupuestal para poder también verificar la corrección según corresponda de nuestro personal y la administración propiamente, ¿no? Las reposiciones judiciales, que son un dolor de cabeza para cualquier entidad que las recibe, en calidad de cosa juzgada, son de obligatorio cumplimiento y no hay lugar a apelación, por lo que se debe tomar las acciones administrativas pertinentes y habilitar el presupuesto según corresponda. De allí que tenemos que acordarnos que la locación de servicios no es una alternativa para contratar a alguien por labores subordinadas, porque si no, luego vamos a estar padeciendo ese tema de las reposiciones judiciales en calidad de cosa juzgada. Luego, el poder afrontar contingencias con incidencia presupuestaria, ¿no? Hacer las provisiones que se llama a nivel de beneficios sociales, reposiciones judiciales, cobranzas coactivas, qué sé yo. El tema del área propiamente que se mapea, se puede anticipar. Un ejemplo, sabemos quiénes de nuestros trabajadores 276, por ejemplo, pueden cumplir 25 o 30 años y ya podemos prever el cálculo de ese costo asociado al Decreto Supremo 420, que es la norma vigente hoy en día, y de acuerdo a ello, hacer la programación multianual de presupuesto en el momento oportuno para que el año que viene podamos atender esa obligación y no vernos sorprendidos en el momento que se presenta el requerimiento de parte del usuario, ¿no? A eso nos referimos con la provisión de estos espacios. El siguiente tema que estamos citando tiene que ver justamente con estas variaciones. En materia de 276, coordinando con Juan, habíamos visto por conveniente incluir parte de la temática de variación de los ingresos de personal de los 276. Tema que inicia a fines del 2019 mediante el decreto de urgencia 038 y se implementa en el mismo año también, a partir del 1 de enero del 2020, el decreto supremo 420. Se establecen así de todos los conceptos que se manejaban en 276, solamente dos generales, que son el monto único consolidado, conocido como MUC, y el beneficio extraordinario transitorio, conocido como BET, ¿no? Vale decir, de todos los conceptitos que antes administrábamos, pasaríamos a esta situación, que la mayoría de las entidades en nivel de gobierno nacional y regional ya han implementado o están en pro de hacerlo. Solo algunos sectores se han retrasado un poco en este espacio, en tanto que en los gobiernos locales sí es un tema menos aplicable. ¿Por qué? Porque la misma norma decía que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos debía de reconocer el BET mediante una resolución directoral y ese proceso todavía a la fecha no ha concluido. Está en pro de desarrollo. Es más, en el proyecto de ley de presupuesto del próximo año, he visto una disposición complementaria final que recomienda la ampliación
de este tema de la determinación del BET para algunas entidades en gobierno regional y gobiernos locales propiamente. Vale decir, todavía es un tema que va a ir transicionando en el próximo año. Aquí presentamos gráficamente cuál es la distribución de estas normas, tanto del DU 038 como del Decreto Supremo 420. En la parte izquierda podemos ver que se considera como ingresos de carácter remunerativo al MUC solamente. El MUC ya está establecido mediante el Decreto Supremo 420, no hay forma de modificarlo, en tanto que los ingresos de carácter no remunerativo se distribuyen entre lo que es el BET, lo que es el incentivo único, los ingresos por condiciones especiales y los ingresos por situaciones específicas, dependiendo del sector y nivel de gobierno según corresponda. Dentro de lo que es el BET, se van a agrupar algunos conceptos como BET fijo y otros como BET variable. Aquí listamos algunos de ellos que pueden ser parte de lo que ya verifica un trabajador. Importante dejar aquí como conclusión, porque no puedo entrar en detalle por obvias razones del tiempo que ya expliqué, que la intención de esta normativa no es generar ninguna reducción de los haberes de los trabajadores. Ojo, sino es reestructurarla solamente. Vale decir, si alguien ganaba un monto antes de la dación de estos dos dispositivos legales, después de la implementación de ellos, sigue ganando el mismo monto. Incluso ahora, con las modificaciones de las negociaciones colectivas de este año, van a tener algún mejoramiento seguramente. Entonces, eso en conclusión, en su momento, de repente aperturaremos algún curso específico sobre este tema. Y en materia de lo que refiere al CAS, que mencioné ya también algunos minutos atrás, indicaba que el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de casi toda la ley 31.131, dejando solo como vigente algunos de los párrafos del artículo 4, ¿no? De hecho, el primero y el tercero solamente quedan vigentes, que son los que estamos poniendo por aquí. Habla de la temporalidad de los contratos y de que no podrían considerarse en este grupo a las personas que han sido incluidas como CAS confianza o los CAS directivos. Además, dentro de sus disposiciones complementarias modificatorias, que también que subsiste en esta ley, nos señala que la modificación básicamente sobre la duración del contrato, indicando que todo contrato que haya verificado sea la dación de esa norma tenga la condición de tiempo indeterminado, salvo aquellos que se hayan generado bajo una necesidad de transición, porque había decretos de urgencia que generaron ese espacio, o de suplencia según corresponda. Y la extinción del contrato también la cambia, la modifica, en el sentido de que antes hablaba allí de que existía la posibilidad de que las entidades unilateralmente resuelvan el contrato, lo modifica indicando que no se puede finalizar el contrato a menos que existiera alguna expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y que esté debidamente demostrada, ¿no? De no ser así, incluso señala que el juez debería de declarar su nulidad y reposición a labores del trabajador. Servir lo ha precisado esto en un informe técnico que se los acompaño aquí en el pie de la diapositiva, el 1485, para que se identifique con claridad cuáles son esas distinciones en tratamiento de esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Hablamos también de la revisión o elaboración del CAP como otra de las tareas importantes, documento de gestión marco de toda entidad en el sector público. Importante aquí recordar que quien se encarga de la verificación y acompañamiento técnico es Servir. Existe una directiva, la vigente es la 06 del año pasado, que propende el trabajo para la elaboración de este documento de gestión. Entonces, aquí hay que considerar que una de las razones para elaborar o modificar el CAP es justamente las reincorporaciones de los servidores bajo los decretos legislativos 276 y 728 que tengan un mandato judicial en calidad de cosa juzgada. Entonces, aquellos que están preocupados sobre ese tema, es uno de los insumos que puede motivar a la elaboración de su CAP provisional según corresponda. Y precisar también que no se puede tener un CAP provisional sin opinión favorable de Servir, porque eso señala la directiva. También lo señalaba la directiva 02 del año 2014, a la fecha se verifica de la misma suerte. Sobre el conocimiento de los procedimientos administrativos y del Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Civiles, ya mencioné que en el caso de los primeros, los PAT,
tenemos que considerar su conocimiento en detalle porque existe la prescripción, ¿no? Para el inicio del PAD nos habla de 3 años de cometida la falta y 1 año después de haberse conocido la falta por la ORH, y la prescripción del PAD una vez iniciado es de 1 año. Entonces no nos podemos dormir en relación a ello, tenemos que estar empapados sobre su condición para no cometer errores en ese espacio. Y en relación al Registro Nacional de Sanciones, sabemos bien, y si no, bueno, mencionarlo, Servir tiene un aplicativo, que es el Registro Nacional, en el que cada jefe de recursos humanos tiene la posibilidad de gestionar su usuario, haciendo un llenado de información básica en un formulario virtual y también remitiendo un documento que autoriza su utilización para esos fines. Allí, esto se utilizaría para verificar el estado de nuestros trabajadores, cuando va a haber un concurso público, por ejemplo, ¿no? Verificar que no se encuentren con sanciones, dado que es una de las prohibiciones expresas para vincular a alguien al sector público. Y en el caso también de que se actualice alguna sentencia allí, poder tomar las acciones correctivas a la interna de la entidad según corresponda. Por eso son importantes ambos espacios. En materia de negociaciones colectivas, mencioné que el año pasado la ley 31.188 y el presente año el decreto supremo 08 de PCM encaminaron el procedimiento de negociaciones colectivas. Yo podría resumir esto, porque es bastante amplio, en el sentido de que el procedimiento se va a dar todos los años de manera cíclica, como un proceso que inicia en el mes de noviembre. Se presentan los petitorios por parte de los sindicatos. Las oficinas de recursos humanos se encargan de generar un registro del petitorio, según la norma, al día hábil inmediato siguiente a la recepción del documento del sindicato, y luego se desarrolla la negociación colectiva. ¿Con quién consultar cuando tenemos una negociación entre manos sobre lo que es el procedimiento, las controversias y los acuerdos propios de la negociación? Con Servir directamente. Y en lo que refiere a los módulos, tanto el de registro del petitorio, que empieza en funcionamiento a partir de noviembre hasta enero del próximo año, y el módulo de registro de acuerdos, que se apertura en julio, con la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Sobre el tema de gestión del desarrollo de capacidades, ya mencioné que es importantísimo en la lógica o filosofía de mejoramiento continuo poder encontrar aquí lo que es el diagnóstico de cuáles son las necesidades de capacitación que una entidad tiene. Para ello, obviamente, tenemos que llevar a cabo un proceso de evaluación y luego de reforzamiento mediante un plan de desarrollo de personas. Esto tiene un plazo, es hacia el fines del mes de marzo, y se remite a Servir. Evidentemente tiene que tener un espacio presupuestal que verifique este plan y debería de orientarse hacia las personas que en el proceso de evaluación tuvieron alguna limitación o un resultado no satisfactorio según lo que se esperaba. Aquí presento una infografía que Servir ya hace años ha publicado, en donde se trata de especificar los hitos de este proceso, ¿no? Que inicia con la planificación, la verificación de las metas y compromisos, el seguimiento que se hace sobre el desempeño del trabajador. Luego pasamos sobre la parte final a lo que es la evaluación propiamente, y de esa evaluación se obtienen resultados que pueden ser de índole satisfactorio, ¿no? Que pueden tener un buen rendimiento o que pueden estar sujetos a observación. En el caso de las personas que se encontrasen en sujetos a observación, serían los prioritarios a incluirse en el plan de desarrollo de capacidades. Como dije, la lógica de mejoramiento continuo procura una retroalimentación, porque si yo evalúo y encuentro problemas, entonces debo de procurar reforzar las capacidades de esos trabajadores para que en el siguiente año, en el nuevo proceso de evaluación, puedan obtener un resultado mucho mejor en lo que refiere a la evaluación. Puntualizar aquí que esto de la evaluación se hace en la materia en la que nos desarrollamos todos los días. Entonces, si yo les preguntase a ustedes cómo deberíamos de salir si nos evalúan en lo que trabajamos todos los días, seguramente ustedes responderían que deberíamos de salir bien, ¿no? Porque es lo que hacemos todos los días, para lo cual se supone estamos preparados y no deberíamos de tener ningún inconveniente. Y más allá de cualquier problema o situación que en el momento de la evaluación nos hubiera podido complicar, tenemos todavía la posibilidad de un mejoramiento a través de un plan de reforzamiento, ¿no? Esa es la lógica de la Ley de Servicio Civil y es uno de los espacios que debería de procurar
desarrollarse a la interna de las entidades. Así llegamos al término de la presente exposición. Espero que haya podido ser de utilidad en la lógica de lo que planteé el tema. Disculpen, como les digo nuevamente, por la abundancia de temática que he incorporado. Y bueno, he procurado ser lo más sucinto posible y dar las explicaciones en pro de lo que he incluido en esta hora que hemos superado por unos minutos, ¿no? Entonces, Juan o Noelia, no sé, quién me ayudaría con el tema de las preguntas para poder absolver algunas de ellas y luego dar conclusión a la masterclass del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Luis. Excelente ponencia la de esta noche. Invitar a los participantes que deseen, por favor, pueden levantar la mano para poder iniciar esta ronda de preguntas o en su defecto pueden hacernosla llegar a través del chat. Arturo, buenas noches. ¿Puede encender su micro, por favor? Buenas noches. Estamos felicito al expositor y la verdad que de tanto normas y cosas así es difícil comprender, pero sin embargo se ve que las normas muchas veces no se cumplen. Cada jefe, cada autoridad de la que se van a elegir seguramente van a poner a su gente y se van a olvidar de todo esto del servir y tantas cosas que hay. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muy bien, si alguien más tuviera algún interrogante al respecto. Buenas noches. Licenciado. Sí, Luis, buenas noches, te escucho. Bueno, para felicitar a Luis Alberto por la disertación, bastante amplio. Claro, por supuesto, bueno, al menos a mi persona me ha quedado un poquito escaso porque es excelente y amplio. Por ello, felicito. Un poco ligero, por supuesto, y no sé si podría tener la amabilidad de compartir la diapositiva para tratar de leer con calma, de repente, o tratar de imprimir y luego, no sé si estaría a su alcance. Claro que sí, el material va a ser compartido. Entiendo que hay un registro, seguramente han dejado ustedes sus datos personales a nivel de correo electrónico y entiendo que Juan se va a distribuir el material, ¿verdad? Lo que me estaba queriendo adicionar, Juan, es el tema normativo y algunas de los papers que he utilizado de Servir y de PCM para que lo puedas compartir con los participantes. En realidad es de acceso público y la información está hecha para compartir, ¿no? No hay ningún problema. Qué bueno, entonces quedo agradecido. Casimiro Palomino. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, licenciado Casimiro. Si alguien tuviera alguna interrogante más para poder plantearla sobre el tema que se ha tratado en esta noche. Hola, sí, yo tengo dos interrogantes para el expositor. Si puede repetir lo que dijo sobre los sistemas administrativos en la gestión pública. Eso no me quedó muy claro porque tuve un momento que mi internet falló y eso quisiera que si lo pudiera repetir. Y la segunda interrogante que tengo es si el expositor está de acuerdo con que el Estado sea un Estado empresario, o sea, si el Estado puede tener empresas eficientes, o si por el contrario está en contra de que el Estado tenga empresas o gestione empresas con,
como lo dicen algunos, como lo dicen algunos economistas. Esas son gracias. Sí, la parte final, Arturo, disculpa, no te escuché del todo bien, se entrecortó. Sí, la segunda pregunta que tenía era si el ponente cree conveniente que el Estado tenga empresas, o sea un Estado empresario, o si por el contrario, cree que el Estado no debería gestionar empresas y debería dejarle esa responsabilidad al sector privado, que es lo que pasa, por ejemplo, ahora en nuestro país, donde el Estado casi no tiene empresas públicas, todo lo gestiona el privado. ¿Sí? Esa era la segunda interrogante. Gracias. Bien, en lo que refiere a los sistemas administrativos, ¿qué parte no te quedó claro, Arturo? Disculpa, para poder ser puntual. Mencionó que había como 11 sistemas administrativos, creo, en la Sí, gestión. Sí, eso es lo que no me consigo. Si pudiera repetir los 11, sí, no es mucha molestia. ok, Al sí, menos mencionarlos. no hay ningún Porque problema. eso, Ahí lo comparto, dame un segundo. A ver, esta lámina, ¿se aprecia? ¿Me confirman, por favor? sí, sí se aprecia. Aquí están los 11 sistemas administrativos en la parte izquierda. eh, Fíjate, mencioné que son 11 los que se habilitan dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 10 de ellos están bajo la tutela del Poder Ejecutivo propiamente, y uno, que es el de control, es independiente. Obviamente Contraloría es quien se hace cargo de él. Todos los demás, aquí presentamos cuáles son los entes rectores y la normativa básica de su conformación o la representación de su ente rector según corresponda, ¿no? No sé si sobre alguno de ellos tengas alguna duda. En realidad, yo les agradecería mucho que puedan centrar las preguntas en materia del tema propiamente, ¿no? Mi intención de presentar esto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo era ubicar al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que es uno más de los 11, dentro del contexto que se administra en los 3 niveles de gobierno. Bien, Arturo. Y sobre el otro tema, voy a agradecerles, bueno, en este caso me abstengo un poco de mi opinión, centrarme en el tema puntual. Es un espacio técnico. Procuro no sesgar, digamos, opinión en otro sentido, ¿no? Más allá de la temática que hemos abordado. La opinión personal que pudiéramos tener, claro, puede sesgar de alguna manera la opinión general. Lo que podríamos decir es que existe normativa hoy en día, y en materia de gestión de recursos humanos para el sector público hay bastante por hacer. Hemos tratado de presentar el diagnóstico de cómo nos encontramos, ¿no? Qué tareas son las que tiene que hacer la ORH, y nos damos cuenta que hay muchísimo por trabajar, independientemente de la forma en la que se organiza el Estado, que eso le compete ya más al gobierno propiamente y a los 3 poderes que hemos recordado al inicio de las láminas, ¿no? Bien, Luis. Tenemos también acá un comentario, a ver, una pregunta que han escrito en el chat. ¿Se puede dar resolución a un trabajador que haya elaborado por más de un año como contratado de naturaleza permanente según amparo por la ley 24041? A ver, la ley 24041 habla de respetar, digamos, el contrato que se haya dado mediante un concurso público, ¿no? Ese espacio es importante que se recuerde, y al indicar aquí si se puede dar resolución, no le entiendo bien. Si se refiere ¿a qué? ¿A formalizar su situación? ¿A eso se refiere?
En realidad lo que procura la norma es, en su momento, cuando salió, era procurar que no se den desvinculaciones de manera intempestiva, ¿no? Ya luego, conforme esto llegó al Tribunal Constitucional, se aclaró en el espacio que señalo, que debería de existir un concurso público que de allí genere el derecho adquirido y no solamente la incorporación directa pueda procurar ese espacio. También se aclaró que no aplica para personal de confianza y en el resto de casos, según corresponda, debería de darse en el fuero correspondiente. Esto no nos olvidemos, y lo hemos visto en las primeras láminas, el tema de la división de poderes y de niveles de gobierno, hablé de las competencias, ¿no? En este caso, una entidad del Poder Ejecutivo de cualquiera de los 3 niveles de gobierno no sería competente para poder resolver un espacio que entiendo, según la consulta, sería un tema de vulneración de derechos que tendría que verse en tema judicial. Al obtener un pronunciamiento de ese fuero, sin duda tendría que implementarse, pero de otra suerte, bueno, en lo que entiendo al menos la pregunta, no habría necesidad de otro tipo de espacio, ¿no? Si está vigente la norma, se aplica, recordando el tema del concurso público. Bien, gracias Luis por tu participación. Ha sido una excelente ponencia. Ahorita invitamos, por favor, al decano del colegio.